¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Argentina de Scaloni, donde como siempre os trae las tácticas y ejemplos en juego real, puedes cargar sus tácticas en FC26. Así que vamos a ir a la Argentina de Scaloni, recomendada por los miembros del canal a mi pregunta que les hice y también pedida por algunos en los comentarios. Así que en línea defensiva van a defender con un 4-2-2, es la formación que vamos a utilizar, que realmente esta Argentina defiende con un 4-4-2, donde está McAllister y De Paul, que realmente son mediocampistas, pero que defensivamente están en ese 4-4-2 o 4-2-2-2 para defender muy juntitos en un bloque defensivo. Y cuando evolucionan en ataque, este 4-2-2, lo que sobre todo sucede es que los dos centrales ganan un poco de amplitud, sobre todo los laterales ganan la altura y amplitud por los lados, se adelantan mucho su posición y esos extremos que son media punta, son mediocampistas, se meten por dentro, tanto McAllister como De Paul, McAllister a veces un poco más adelantado y De Paul con más movilidad, y en el centro del campo Paredes es el que se queda como pivote por delante de los dos centrales y Enzo tiene un poco más de movilidad y es más ofensivo. Con esa doble punta, Julián Álvarez es un poco el punta más referencia, aunque tiene movilidad, y Leo Messi, como ya sabemos, siempre con libertad de movimiento por todo el campo. Así que entrando en los movimientos más utilizados por esta Argentina de Scaloni, en salida de balón se puede ver muchas veces como ya en salida de balón están los laterales abiertos y los extremos ya se meten por dentro, acumulan mucha gente por el juego interior para progresar y sacar el balón jugado por dentro, aunque siempre teniendo esa solución con los laterales por fuera. Paredes. Martínez. Otros momentos que se pueden bastante repetidos y con la habilidad, ya que Lisandro Martínez, el central zurdo, es un central pequeño pero con buena conducción y buen pase, se puede ver como algunas veces puede recibir él en ese lado izquierdo y progresar y filtrar pases para los compañeros adelantados. Uno de los movimientos cuando están también ya pasando al centro del campo es la posición de Paredes, que es un poco siempre el que se queda resguardando cuando ataca la selección argentina y a veces se mete entre centrales para que el equipo tenga un poco más de amplitud en esos centrales y puedan salir desde ahí jugando desde atrás. Espectáculo. Paredes. Romero. Otros movimientos más repetidos que se puede ver sobre todo en ese lado derecho es De Paul, que muchas veces se puede ver como Nahuel Molina adelanta su posición y es De Paul el que cae un poco más atrasado y en un carril un poco más interior y desde ahí puede recibir y ya o jugar con Nahuel Molina que está abierto o simplemente darle más circulación al balón, pero desde la posición interior, pero incluso más atrasada que la del lateral. Julián Álvarez. De Paul. Martínez. De Paul. Nahuel Molina. De Paul. Y es que una de las jugadas clásicas de Leo Messi en todos sus equipos y en la selección no es menos, es que normalmente la selección argentina lo trata de buscar en ese carril interior, sobre todo en esa zona derecha, y él siendo zurdo conduce en diagonal hacia el otro lado y muchas veces se puede ver como el lateral izquierdo, si juega Tagliafico, puede Messi ponerle un pase al espacio para que ahí el lateral pueda llegar ya a la línea de fondo y poner un pase atrás para sus compañeros. Messi. Salen con rapidez para sorprender a la contra. Y consigue cortar el pase. Bien. Aquí puede llegar. La portería rival en mente. Paredes. Ojo que el pase puede ser letal.
Pero es que la movilidad de Leo Messi es importantísima y en algunas situaciones se puede ver como Messi está abierto en banda derecha con los demás jugadores metidos por dentro y la selección argentina trata de hacerle llegar el balón en esa amplitud a Leo Messi y desde esa esquinita del área él recorta hacia adentro y puede meter un centro cruzado para sus compañeros que entran al remate. Martínez. Messi la mete en el área. Balón de un lado a otro. La cuelga bien Messi. Pero es que la realidad de esta selección argentina es que en esa amplitud tiene los dos laterales que son muy importantes y se puede ver muchas ocasiones como no simplemente con ese pase de Messi al espacio, sino con combinaciones del equipo interiores para atraer a la defensa y que se cierren y acabar encontrando a esos laterales abiertos con un pase al espacio y que desde ahí ellos también puedan poner un pase a la muerte. Campo con un cambio de juego. Visión de juego y buena técnica, Está claro que el equipo quiere la victoria. Pero la realidad es que muchos ataques acaban por el centro y acumulando tantos jugadores con Julián, Messi, McAllister, De Paul y Enzo Fernández, todos esos jugadores que están metidos por dentro con buen pie, tratan de muchas veces combinar entre todos ellos, sobre todo acabando encontrando a Messi, pero siempre combinando entre todos, pueden generar peligro con combinaciones cortas por ese carril interior. ¿Qué hace ahora? Del segundo tiempo. Messi. Está conteniendo los nervios y buscando el empate con... Y es que otra de las claves de esta selección es la recuperación tras pérdida y al acumular tantos jugadores por ese carril interior, cuando la selección pierde el balón, normalmente puede recuperarla rápidamente en pocos segundos y seguir atacando en esa zona final del campo. Pero sí que es cierto que normalmente los tres jugadores que se quedan atrás son los dos centrales más Paredes, que están por si esa recuperación no es rápida, pues poder replegar. Vaya, parece que sabía... Y acordaros, si os están gustando los vídeos de este canal, darle al botón de suscribir y a la campanita para no perderos ningún vídeo. Así que entrando a las tácticas pondremos pases cortos, es una selección que combina muchísimo en corto, y enfoque defensivo pondremos balanceado en 55. No es una selección que tire la línea altísima, ni una selección que vaya a presionar constantemente, sino que cuando lo pueden robar, repliegan y están ordenados. Así que entrando a los roles pondremos guardameta con buen pie, creación al Dibu Martínez, a los centrales le pondremos defensa libero, defender a Romero, y a Lisandro Martínez le pondremos defensa lateral, apoyar, porque hemos dicho que es el que avanza un poco más en progresión cuando tiene el balón. A los dos laterales le ponemos a Tagliafico, lateral ofensivo, atacar, y a Molina, lateral ofensivo, apoyar. Tagliafico normalmente está un poco más avanzado, aunque los dos son muy ofensivos, ya que son los que dan la amplitud. En el centro del campo, Paredes le pondremos contención, recuperar el balón, para que se quede por delante de los centrales y tenga esa movilidad, incluso se meta entre centrales, y a Enzo le pondremos mediocampista con llegada balanceado. Importante para que así Paredes se quede como pivote en el centro y Enzo sea el que está como un poco tirado a la izquierda. El mediocampista, media punta derecho, a De Paul le ponemos creador de juego deambular, porque va a estar mucho en ese juego interior, en ese carril interior, bajando y con mucha movilidad, y a McAllister le ponemos delantero sombra, porque normalmente está un poco más avanzado en esa zona más de 10 para recibir los balones. Y a los dos delanteros, a Julián le ponemos delantero referencia balanceado para que baje también a veces a recibir y a descargar, que es algo que hace mucho, y a Leo Messi le ponemos falso 9 creación para que tenga esa libertad para encontrar sus huecos y combinar con sus compañeros. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo de la selección argentina de Scaloni, y como siempre, que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.